esta conferencia, que es un tema que está en boga, pero que la comunidad médica la hemos tratado muy tímidamente. Es decir, todos estamos exentos y todos hemos sufrido accidentes y complicaciones con muertes y lesiones severas a los pacientes, pero en muy pocos casos las analizamos desde el punto de vista crítico, que es como se debe analizar. Aquí, en control y reducción del error humano en medicina podríamos cambiar por la palabra salud, porque es que no solo los médicos tenemos complicaciones con pacientes, sino cualquier persona, desde los directivos hasta la persona de menor rango, que esté involucrada en una gestión de salud, puede tener complicaciones lesivas para los pacientes. Los que nos han hecho recordar de esto desafortunadamente son los periódicos, porque cada día más aparecen noticias acerca de complicaciones médicas por error humano. Este periódico no es de aquí, este periódico es español. Y esto ocurrió en la sección de tribunales, apareció esta noticia hace un año aproximadamente. Este es un ejemplo para ilustrar lo que significa un accidente en salud. Dice lo siguiente: el Hospital RS de Córdoba, España, destituía al jefe de ginecología. Vamos a ver qué ocurrió. El médico está imputado en las diligencias abiertas tras la esterilización por error de una mujer embarazada. Miremos a ver qué pasó. Coloco los nombres de la paciente y de las pacientes porque ellas lo autorizaron de esa manera y aparecieron en todos los periódicos de España. Ingresaron dos pacientes con el mismo nombre y apellido, la una de 39 años y la otra de 32 años. La paciente de 32 años ingresa con un embarazo de 4 meses de curso normal y va a ser hospitalizada para el tratamiento de una infección urinaria. Y la paciente de 39 años ingresa en forma ambulatoria para practicársele una ligadura de trompas. Hubo una confusión, se pasa a la paciente embarazada a cirugía y se le practica una ligadura de trompas, con el resultado fatal de la pérdida de su hijo y de terminar esterilizada quirúrgicamente. A raíz de estos casos, es que la comunidad, especialmente la comunidad general y los pacientes, han increpado un poquito a nosotros, los del sistema de salud, a que hagamos algo en relación al control y a la reducción de accidentes. Como les digo, nosotros hemos estado algo despreocupados en ese sentido. No tenemos todavía la cultura de la seguridad y de saber que nosotros somos grandes productores de lesiones en los pacientes. Ya sabemos que errar es parte de la condición humana, pero digamos que en general se dice que una persona puede producir básicamente estos 3 tipos de accidentes. Uno es un desastre, que es producir una mortalidad en forma amplia, una mortalidad a mucha gente. Otra es un accidente, que es producir una lesión severa o la muerte a una persona. Y otra es un incidente, que es colocar, en el caso de la salud, a un paciente en grave riesgo de muerte o que le quede alguna secuela, pero que al final se pudo controlar y no pasó nada. Un desastre es, por ejemplo, el desastre de Chernobyl en el 86, entonces fue la famosa planta nuclear, que por error de 2 personas, obviamente un error involuntario, por no seguir las normas, pues produjo 10.000 muertes en un instante al escapar la radiación y produjo 800.000 pacientes con lesiones severas. De ahí para acá se han recogido 50 toneladas de material radioactivo, es decir, 10 veces más que la bomba de Hiroshima. Eso es lo que se llama un desastre producido por personas. Y accidentes, pues lo más común es el accidente aéreo, que más o menos tiene la cifra de unos 2.500 muertos al año y que todo el mundo sabe que casi el 90% es producido por falla humana. Pero no falla humana de los pilotos, sino falla humana de todo el equipo que está involucrado en la operación aérea. Vamos a hablar un poquito en esta charla, a través del transcurso de la charla, de aviación, no por la condición de ser piloto, sino porque es la disciplina en la cual más va avanzada las técnicas de reducción del error humano. Ustedes se acuerdan de esta foto, me imagino, salió en todos los noticieros, cerca de un mes o mes y medio, el famoso Concorde, que fue el estandarte, o es el estandarte de la aviación mundial, llevaba 30 años funcionando sin ningún accidente. ¿Y qué pasó? Simplemente porque en el despegue se le despegó
caucho de la llanta le pegó al motor, explotó el motor y se mataron 100 personas, incluida la tripulación. Esto, a pesar de ser una falla de la llanta, es una falla humana. Seguramente a alguien se le pasó en la sección de mantenimiento de hacer una revisión adecuada del equipo. ¿Y qué hizo este accidente? Que toda la flota de Concorde se parara y que la Air France, que es una empresa con muchísimo prestigio aeronáutico y en seguridad, se fuera al suelo y tuviera serios problemas y cuestionamientos de seguridad. En salud, un accidente también puede tener consecuencias graves para una entidad, llámese EPS, llámese clínica. Uno o varios accidentes puede acabar con la imagen de una entidad. Pero el problema es que somos más peligrosos aparentemente que Chernobyl y que los accidentes aéreos. Porque según esta estadística, aquí coloqué los 10.000 muertos de Chernobyl. Según la última estadística, pues entre 44.000 y 98.000, comparen las cifras, norteamericanos, mueren anualmente por errores médicos. Esto fue una bomba que cayó como un baldado de agua fría en noviembre del 99. Y fue una estadística realizada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Nos colocó en la 8ª causa de mortalidad, por encima de los accidentes de vehículos, 43.000, por encima del cáncer de mama, 42.000, y por encima del SIDA, que son 16.000 muertos. El presidente Clinton, que debe estar ahorita por acá en estos lados, dio un plazo perentorio al sistema de salud de los Estados Unidos para que en 3 meses diera soluciones al problema. Además de eso, los errores en medicación, llámese confusión de drogas o llámese mala letra al escribir o confusión en las dosis, produjeron 7.000 muertos en un año en los Estados Unidos. En el resto de países, y aquí, incluyéndonos nosotros, no hay estadísticas confiables acerca de esto, como les digo, porque nosotros mismos no hemos estado preocupados en ese sentido. Veamos más noticias de esos periodistas que se dedicaron a reunir información de qué pasaba en esas clínicas, 2 o 3 clínicas de ese sector, en el transcurso de ese año. Empezaron a revisar qué pasaba. Nuevamente, paciente de 51 años diabético, con un carcinoma del pie derecho, ingresa a cirugía para amputación infracondylia del pie. Cuando se despierta el paciente de su anestesia, le pregunta a la enfermera que por qué tiene el vendaje en el lado izquierdo. Había sufrido uno de los errores más frecuentes que ocurren en cirugía ortopédica y en cirugía general, que es operar el lado equivocado. ¿Ya? Ustedes saben que en Estados Unidos hay 170.000 demandas contra los cirujanos por operar el lado errado. La cirugía más frecuente es la artroscopia. Casi siempre el paciente está, cuando el cirujano llega, el paciente está anestesiado. A veces hay confusión en la historia que dice lado izquierdo, lado derecho, y se opera el lado bueno. Lo mismo ocurre con la hernia inguinal, que es la segunda en frecuencia. Y miremos más casos. Un paciente de 61 años ingresa al servicio de urgencias en estado muy grave, ingresó a las 9 de la noche. Alguien lo coloca en una camilla, porque había mucho paciente, estaba muy congestionado el servicio, y desafortunadamente la camilla quedó detrás de una puerta que abrieron y que quedó abierta. Y a la 1 de la mañana alguien se dio cuenta que había un paciente que nadie había examinado y el paciente estaba muerto. Y nunca se supo qué le pasó al paciente ni quién lo vio, nadie lo había visto. Y otro, un paciente de 77 años en ese mismo hospital, en la unidad de cuidado intensivo, estaba con un respirador y ocurre lo que hacemos frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo y en todas partes, es parte de nuestra cultura, que el paciente, que el médico le dice a la enfermera, quite el respirador de la 3B, y resulta que no era el de la 3B sino el de la 3A, y le quitaron el respirador al que no era. El paciente muere por falla respiratoria. Entonces, el Instituto de Medicina, a estadísticas de noviembre del 99, dice que un accidente es la acumulación de errores en la práctica médica que conllevan a la muerte o lesiones severas en un paciente. Se dice que en promedio de cada 100 pacientes, 3 pacientes tienen mortalidad por errores médicos. Y el incidente en el cual no hubo lesiones serias o secuelas, pero el paciente sí estuvo en una condición peligrosa. Vamos a ver de dónde se generan los accidentes.
accidentes, porque la idea nuestra de esta charla no es precisamente es prevenir accidentes, pero hay que mirar de dónde se generan, qué es lo que los médicos y la gente de salud no hemos mirado, qué es lo que está pasando dentro de nuestras instituciones. Lo primero es la cultura personal, lo primero es mirar qué probabilidad tiene una persona de que le sufra accidentes. Si colocamos 100 personas a realizar una actividad, 37 personas no sufren ningún accidente, otras 37 sufren un accidente, 18 personas sufren 2 accidentes, 6 personas sufren 3 accidentes y 2 personas sufren 4 accidentes. Es decir, hay una predisposición natural a accidentarse. Ustedes lo saben que hay gente que le pasa de todo, se les explota la estufa, se suben a la antena y atropellan a la persona, otro día se pone una media de un color y otra de otra, etc. Hay que hacer algo de selección para estas personas que están predispuestas al accidente, porque de pronto esa persona es mejor que no sea neurocirujano, porque ya vienen con un hándicap negativo para ir a hacer una actividad compleja. De pronto en otra profesión se puede desempeñar mejor. Y tampoco que sea piloto, porque de pronto es más propenso a accidentes que otra persona. La otra es que hay una predisposición al riesgo, es decir, a uno ser arriesgado. Todos aquí los que hemos estado en un hospital, los que somos cirujanos y los que no son, nos dicen que los cirujanos somos arriesgados, temerarios y que así debemos ser por personalidad. Eso es cierto hasta cierto punto. Es decir, el hecho de ser arriesgado como cirujano o como cirujano de trauma es bueno porque salva vidas, pero también el índice de accidentes se eleva en forma muy importante. Así es que uno tiene que valorar muy bien la parte de factor humano en ese sentido. Obviamente hay que ser más temerario para ser cirujano que para ser dermatólogo. Por esta razón hay unas especialidades que tienen más predisposición al riesgo que otras. Siempre que ocurra un accidente o un incidente, hay un problema de comunicación. Ahorita vamos a ver unos ejemplos muy claros en los cuales siempre ha habido un problema de comunicación, como el que ya les conté de la unidad de cuidado intensivo. Ese es el típico problema de comunicación que puede matar al paciente. Y el otro problema que tenemos es los famosos patrones peligrosos de personalidad. Esto pues no me lo inventé yo ni mucho menos, esto se lo inventó la NASA, tratando de ver por qué es que la gente se equivoca y por qué la gente no trabaja en equipo para reducir el riesgo de accidentes. ¿Cuáles son esos famosos patrones de personalidad? Vamos a ver si ustedes reconocen a alguien con esos patrones. Antiautoridad. Nadie me dice lo que debo hacer. Desafortunadamente, en la salud es muy frecuente este patrón. Y entre más rango tenga el especialista, entre más especializado sea, más patrón antiautoridad tiene. Por decir a algún especialista en retina, pues él piensa que nadie de ahí para abajo puede hablarle algo acerca de la retina. Resulta que eso es falso, ¿sí? En aviación se ha demostrado que los pilotos más experimentados pueden tener unos errores garrafales. Recuerdo en este instante que el jefe de seguridad de la KLM, que es la compañía más segura del mundo y más prestigiosa, produjo el accidente que más mortalidad en aviación ha ocurrido, que es el de Tenerife. Haciendo caso omiso al copiloto y al controlador, típico patrón antiautoridad, despegó un avión sin que otro avión jumbo despejara la pista y se estrellaron ambos, mataron 500 personas. Cuando el presidente de la KLM dijo que mandaran al jefe de seguridad a investigar el accidente, le dijeron que él era el que iba piloteando el avión. Impulsividad. Este es un patrón muy frecuente en los servicios de urgencias, en los internos con iniciativa, etc. Que lo primero que hacen es colocar un tubo de tórax y esperar a ver quién llega para pasárselo cuando el residente le dice que está autorizado a pasar su tubo de tórax. Haga algo, haga cualquier cosa. En los cirujanos, yo soy cirujano, tengo que decirlo, es muy frecuente y cometemos muchos errores y producimos muertos por esto, por ser impulsivos, ¿sí? El residente también le gusta esperar a que le llegue su famosa herida de corazón o de cava suprahepática para abrirlo en urgencia, subirlo al ascensor y llevarlo a la sala de cirugía y decir que salvó un paciente de estos. Pero si uno mira con sentido crítico desde el punto de vista del factor humano, es probable que mucha gente es impulsiva y ocasiona accidentes. Invulnerabilidad. Pensamos que esto no me pasará a mí, le pasa a todos los demás, pero a mí nunca me pasa. Conducta frecuente.
La del macho, así se llama, es el que todo lo puede hacer, se le mide a todo. Y hoy en día en disciplinas como aeronáutica y otras, definitivamente la gente tiene que especializarse en algo, pero yo no puedo ser cirujano de todo. Y el resignado, que es uno de los peores, ¿y eso para qué? Es frecuente en nuestro medio, es la persona que toma una actitud en la cual le da lo mismo que pase algo o que no pase. Es decir, si el paciente sale bien, fue obra y gracia de Dios, y si sale mal, fue mala suerte. Cuando uno analiza los accidentes, porque uno no puede limitarse a decir es que hubo falla humana, uno tiene que analizar, cuando las personas que van a ir al taller el viernes, vamos a mirar cómo investigan un accidente en salud, cómo se debe analizar desde el punto de vista crítico. Uno debe mirar cuáles fueron las causas que conllevaron, que puede ser una o varias, pero casi siempre es una acompañada de algunas otras. De estas causas de accidentes humanos no se sale la mayoría de accidentes que ocurren. Vamos a ver una. La principal es la disminución del rendimiento humano, es esta parte. Es decir, en ese instante, la persona que está efectuando el acto médico que sea, es decir, la consulta, el procedimiento, la cirugía, tenía una disminución de su rendimiento por alguna razón. Vamos a ver cuál. Lo que nosotros llamamos pérdida de alerta situacional. Es la famosa persona que no está en lo que está. El cirujano que está operando le está echando chistes, cosa muy frecuente, o todos cantando un vallenato en la sala de cirugía. Eso ocasiona una pérdida de alerta situacional. En aviación, esto ya no se hace. Ahí hay algo que se llama cabina estéril, que es cuando el piloto y la tripulación están en fase de despegue o fase de aterrizaje, pues nadie puede hablarles, ni nadie puede hablar de cosas diferentes a lo de la operación en sí. En medicina allá no hemos llegado, y esto, aunque no lo crean, ocasiona accidentes, errores. La famosa incapacidad silenciosa, es decir, la persona que está incapacitada pero no se da cuenta que lo está. Una enfermedad, un cirujano con alcoholismo, por ejemplo, un médico que tenga problemas, se está separando, tiene un hijo drogadicto, todo lo que quiera, pero al mismo tiempo tiene 3 gastrectomías para operar. Eso ocasiona una incapacidad silenciosa y eso induce al error. La fatiga, en medicina no la hemos visto para nada. Los que veo acá que son de la Samaritana, pues recuerdan que allá hacíamos turnos seguidos, si queríamos, seguíamos 2 o 3 días de turno, y pensábamos que entre más operáramos y más cansados estábamos, pues lo estábamos haciendo mejor. Resulta que uno tiene unos límites de rendimiento fisiológico que no se pueden cambiar, ¿sí? Entonces el hecho de uno programarse 6 cirugías, es muy probable que en la 6ª cirugía su rendimiento esté por debajo del 30%, como está demostrado en todas las variables fisiológicas. Y el pobre paciente que le toca la 6ª cirugía es el que sufre las consecuencias. Así es que la fatiga es un factor muy importante en la disminución del rendimiento humano. Y lo que se ha llamado tarea secundaria. ¿Qué es tarea secundaria? Es estar en una cirugía, vamos a poner un ejemplo, una pancreatoduodenectomía, que el cirujano realiza con gran habilidad, pero realizar mal el cierre de la aponeurosis cuando está saliendo de la cirugía. Eso es lo que se llama tarea secundaria. Nosotros le ponemos mucha atención a la cirugía principal y poca atención a las otras partes importantes de la cirugía. Resulta que el paciente se complica es porque se viscera por un mal cierre de la pared y se complica y se puede morir por eso. O las famosas ñapas que nos gusta hacer, a mí no, que les gusta hacer a algunos, que eso, hacer una ligadura de trompas, una apendicectomía, por ejemplo, llamada profiláctica, etc. De pronto el paciente se nos complica más bien por la apendicectomía profiláctica y no por otra cosa. O operar un aneurisma, una cirugía compleja, y también de paso sacar la vesícula, y resulta que se complica es por la sacada de la vesícula. Así es que hay que ponerle mucho cuidado a esto. La otra es la poca habilidad, y ese es un factor importante porque nosotros pensamos que cuando ya nos especializamos en algo, si yo soy especialista en oftalmología, ya eso me da el título y el carácter de tener mucha habilidad para operar, por ejemplo. Y resulta que
De pronto en el medio en el cual me especialicé, se hacía mucha cirugía de córnea, pero no se hacía mucha cirugía de retina. Eso quiere decir que yo tengo poca habilidad en hacer cirugía de retina. Pero esto no se mide. A nosotros, desde que nos graduamos de especialistas o de médicos, nadie nos está controlando a ver cómo estamos ejerciendo, mientras que en otras actividades nos están controlando muy de cerca. Es decir, un piloto, así haga todos los días el vuelo Bogotá-Miami, cada 6 meses viene un instructor a ver cómo está haciendo ese vuelo. Pero a nosotros nadie lo está controlando, entonces perdemos habilidad. Y esta es importantísima, la falta de trabajo en equipo. Nosotros estamos educados para trabajar aparentemente solos y no para recibir información de los demás. Entonces, eso dificulta mucho la parte de error médico. La carga de trabajo, como ya lo hablamos acá, semejante a la fatiga, el hecho de no es lo mismo operar 1 o 2 casos que operar 6 casos, o haber pasado la noche anterior de turno y al otro día tener programada cirugía temprana. Y la violación de normas, siempre que nos salimos del reglamento, generalmente pasa algo. Bueno, además de eso, los accidentes se analizan desde el punto de vista de lo que se ha llamado la teoría del dominó. Es algo supremamente sencillo. En el dominó rojo está la persona que le pasa el accidente. Puede ser el especialista o el médico general, que es lo más frecuente. O puede ser la enfermera también. Y de ahí hacia arriba está toda la parte directiva de la organización de salud, llámese clínica, hospital o EPS, como quieran llamarlo. Está la secretaria o asistente de gerencia o de dirección, que juega un papel importante porque es la comunicadora o el puente de información entre unos y otros. Está el jefe de departamento, la dirección científica y administrativa. Y lo que pasa es que cuando uno analiza un accidente desde este punto de vista, casi siempre se da cuenta que hay una cadena de error. Vamos a poner un ejemplo. La parte administrativa de pronto decide comprar una sutura que está próxima a vencerse y a los cirujanos, los pacientes, le hacen una dehiscencia de suturas. Eso cumple completamente la cadena del error, es decir, el error le ocurrió finalmente al cirujano, pero se inició en la parte directiva. Y hay una cosa muy importante y muy curiosa: la mayoría de accidentes siempre hay una implicación directa de ahí hacia arriba de todos los estamentos organizativos de la entidad. Fíjense en el primer caso, en relación al jefe de ginecología, no fue quien operó a la paciente embarazada, pero fue destituido precisamente porque se detectó que había un problema en la cadena del error. No me gusta hablar mucho de accidentes aéreos, sobre todo los que vinieron de fuera, porque si no se vuelven en tren o por tierra, pero no, la aviación es el transporte más seguro que hay. ¿Sí? ¿Seguro? Mucho más seguro que nosotros. Este accidente ocurrió hace 1 año en Estados Unidos, y lo importante de todo es que el piloto tomó la peor decisión de su vida. Él entró a un aeropuerto que no debería entrar, con unas condiciones meteorológicas que no debería. Para cualquier piloto es simple que en ese aeropuerto no debía aterrizar. Pero para eso sirve el grabador de voces, la famosa caja negra de los aviones, para mirar qué fue lo que pasó. Y lo que pasó es muy interesante. El piloto estaba tan cansado que decidió meterse al aeropuerto porque no aguantaba más. Llevaba 6 aterrizajes ese día, llevaba 12 horas volando y estaba supremamente cansado. Por eso tomó la peor decisión de su vida. Aterrizó y el avión siguió derecho porque había mucho viento y terminó con 70 muertos, incluyendo el piloto. Por lo tanto, la parte aeronáutica tiene muy organizada la cuestión de horarios. Ellos saben cuántas horas, porque es que, perdón que me fui de la diapositiva. Ellos saben exactamente cuántas horas debe trabajar una persona al día, a la semana y al año. Y la salud debe ser igual, porque es que nosotros realizamos actividades complejas. El hecho de hacer una consulta es una actividad bastante compleja. Yo creo que a medida que uno madura en medicina se da cuenta de la importancia de una consulta médica. Entonces, nosotros deberíamos actuar exactamente igual en relación a los horarios que los pilotos. Otro problema es la rotulación y la confusión con las drogas. Acuérdense que ya dijimos que produce 7.000 muertos al año solo en Estados Unidos. Fíjense que muchas drogas son muy similares. Y desde aquí, si las miramos con cuidado, pues sabemos que esto es vincristina o vinblastina, 1 miligramo, 10 miligramos.
Pero si nos la colocan a las 3 de la mañana de pronto y estamos fatigados o lo que sea, es probable que nos equivoquemos. Estas son las dos drogas que se han descrito como las más frecuentes en confusión, por lo menos en Estados Unidos. Fíjense con esta solución de adrenalina, que si uno no mira con cuidado ambas tienen 1 miligramo, pero esta es una solución tópica y esta es una solución intradermal, ¿no? Así es que fíjense que la parte de rotulación y señalización es muy importante. Otra cosa importantísima es la falta de conocimiento de dosis y diluciones. Hace poco hicieron un estudio en un hospital en Washington y se dieron cuenta que el 90% de las enfermeras no conocían bien las dosis que aplicaban. Cuando les hacían un examen sorpresa les decía, cuéntame cómo es la dosis y la dilución, no la conocían. Y los médicos estamos exactamente igual. Mala rotulación o colocación de los medicamentos. Fatiga o síndrome de los afanes. Nosotros pensamos que todo hay que hacer los afanes en medicina, no sé por qué además nos acostumbraron a eso. Pensamos que si estamos corriendo todo el día estamos haciéndolo bien. De hecho, en otro hospital se detectaron 80 lesiones en pacientes por exceso de velocidad en las camillas por los camilleros. Traumas craneoencefálicos, de esos 80 hubo 3 muertos. ¿Sí? Porque los camilleros piensan que cuando cogen un paciente en la camilla deben ir a 80 kilómetros por hora. No hay tal. Lesiones del plexo braquial, etc. Y lo que nos pasa a nosotros, falta de claridad en la letra. Increíble que eso ocasione tantos problemas con los pacientes. Que no lo veamos o no caigamos en cuentas diferentes. Y los médicos no conocemos adecuadamente los efectos secundarios. Si aquí le hiciera un examen de los medicamentos que cada uno formula, casi seguro que la mayoría no conocen algunos de los efectos secundarios. Bueno, entonces vamos a ver los errores más comunes según el Instituto de Medicina. Los errores diagnósticos, una demora en el diagnóstico o en emplear los exámenes adecuados. Esta es la principal queja de los pacientes con las EPS, que se demoran ocasionalmente en hacer el diagnóstico correcto por trámites burocráticos. Y la queja de la EPS hacia el médico es que pide los exámenes y no los revisa. Falla en interpretar o monitorear adecuadamente los exámenes. Error en la planificación de un procedimiento de cirugía, lo que hablábamos del lado equivocado, o no planificar o no diagnosticar previamente al paciente antes de operar. Error en las dosis o métodos de aplicación de la droga. Los errores como falla en la administración de un tratamiento profiláctico, es decir, de pronto una infección adquirida intrahospitalariamente, hoy en día se considera un error médico, porque un paciente no debe ingresar en un hospital y adquirir una infección, es decir, hoy se considera un accidente. Y la inadecuada monitorización de un tratamiento. Ya en el trabajo de equipo, errores en la falla de la comunicación, carga de trabajo en exceso y errores latentes. De todas formas, hay que crear una cultura de la seguridad. La famosa troika del error dice lo siguiente: primero hay que reconocer el error, hay que atraparlo y hay que mitigar sus consecuencias. Rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, les voy a contar un caso que es muy interesante en relación al error. A un hospital en Houston llega un paciente con un cáncer en el hombro. El señor es un millonario tejano, petrolero, y le van a hacer una radioterapia, le van a hacer una irradiación. Entonces el paciente dice cuál es el equipo más avanzado que hay para radioterapia. Y le dicen que es el Terac 125. Entonces el paciente dice que lo va a comprar y que por favor inicien el tratamiento con él. Obviamente el hospital encantado aceptó la oferta del paciente, compran el equipo, pero era un equipo automatizado, que no conocían la técnica de radiología, no conocía el equipo, no había leído el manual de procedimientos y mucho menos había recibido un entrenamiento. Inicia la primera dosis de radioterapia y le aparece este avisito que dice mal funcionamiento de la unidad 32. Al aparecer ese aviso, ella interpretó como que la dosis de irradiación no le había sido dada al paciente. Resulta que el equipo le está diciendo que sí dio la irradiación, pero que algo estaba funcionando mal en la unidad 32. Y ella hizo lo que haríamos todos, de pronto, es coger el botoncito que dice Enter y hacer así. Y cada vez que espichaba Enter, la dosis de radioterapia aumentaba en forma geométrica. Ese día el paciente recibió 25.000 radios y salió de la sesión y dijo que sentía calientico el hombro, que qué sería, y a la semana murió por una sobredosis de radioterapia. ¿Sí?
Si uno revisa ese accidente, ojalá algún día lo podamos revisar en forma práctica, desde el director del hospital hasta la técnica de radioterapia están implicados, porque hubo presión de la dirección del hospital para que se iniciara rápido el tratamiento con ese paciente. La parte de diseño de los equipos es muy importante, pero nosotros no le paramos bolas, ¿sí? A veces nos llegan equipos al hospital muy sofisticados, seguramente no miramos los manuales de mantenimiento, no miramos cómo es, sino de una vez los empiezan a funcionar. Fíjese alguien que se inventó esta grabadora que es muy interesante, está hecha para que todo el mundo se equivoque. Aquí está la unidad de cassette, ¿cierto? Y aquí está la unidad de CD, pero los botones para activar el cassette están aquí, y los botones para activar el CD están aquí abajo. Entonces todo el que la use se equivoca. Pero si nosotros no miramos cómo está diseñado el equipo, en medicina es muy frecuente esto. Perdón, me salto a esto. Este es uno de los pocos casos que hemos descrito nosotros los médicos. Ocurrió el año pasado, una paciente joven para una miomectomía. Llega el vendedor del equipo y dice que por favor, ¿por qué no utilizan el equipo bipolar para histeroscopia, electrocirugía? Las directivas le autorizan que lo lleve a la sala y lo pruebe, ¿sí? Pero ojo aquí no tengo nada contra los asistentes de gerencia o secretarias de dirección. Pero doctor, estamos sobre el tiempo, con perdón suyo, por favor. Ya, listo, 2 minutos más. La secretaria le dice que manda a decirle al director que por favor utilice el equipo urgentemente. La paciente ni la familia sabían que iban a utilizar este equipo. El cirujano nunca lo había visto en su vida. El equipo era para insuflación de solución salina para distender el útero. Y el cirujano cierra la llave de salida de la solución salina para ver mejor el mioma. La paciente hace paro cardíaco y muerte por sobrecarga de líquidos. Perdón. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones y soluciones? La primera, que se me saltó en la diapositiva anterior, es que hay que crear una cultura de la seguridad, que es la que no tenemos. Los pilotos y la disciplina de aviación le tomó 15 años hacerlo, y es pensar primero en la seguridad y luego en el confort del paciente. Fíjense que aquí estamos hablando de calidad de atención, pero para hablar de calidad de atención, primero tenemos que mirar que al paciente no le pase nada, y después sí mirar que haya rapidez en la consulta, en la cirugía, etc. Segundo, las clínicas y organizaciones, llámense EPS, siempre deben tener una oficina de seguridad con auditoría en seguridad, para mirar si es que la gente estará fatigada, hacer chequeos periódicos con instructores adecuados, controlar la carga de trabajo y hacer investigación, que es lo que no hemos hecho. Nosotros no tenemos estadísticas de cuántos accidentes y por qué nos están ocurriendo. Tercero, las facultades de medicina y ciencias de la salud deben instituir la seguridad de salud como cátedra universitaria para crear una verdadera cultura de seguridad. Listo, muchas gracias.